Estamos en el Centro Cultural de España, en el marco de la exposición RIP de la colectiva Coco, conversando con dos de sus integrantes, María Mascaró y Natalia León. La primera pregunta que tengo para hacerles es cómo nace la idea de trabajar en un colectivo de artistas. Bueno, nosotras con Natalia y con Catalina Bunge, que vive en Madrid, que es la tercera de la colectiva, venimos trabajando en esta investigación hace 4 años, del 2016, y bueno, empezamos, las tres somos artistas visuales, pertenecemos a la Fundación de Arte Contemporáneo, al FAC, y bueno, ahí entramos a tener inquietudes con el tema de la perspectiva de género y empezamos a armar, a pensar dónde estaban las mujeres uruguayas en la historia del arte de acá de Uruguay. Y bueno, se fueron dando muchas circunstancias que nos llevaron a trabajar en eso. Por un lado hubo una muestra, una charla más bien, de Enrique Aguerre, el director del Museo de Artes Visuales, donde en el 2016 mostraba los números del Museo de Artes Visuales que estaban empezando a mostrar, ¿no? Ahí va. Y bueno, y los números impactaban, y eran recién el principio de esos datos. Y bueno, y eso generó que con la inquietud que teníamos de saber qué mujeres estaban en el Uruguay, más todos estos datos, trabajáramos en la creación de una web que se llama Archivo X, Sí. donde justamente estamos visibilizando a mujeres y artistas y disidencias que no están en este relato patriarcal que tenemos del arte. Y bueno, de esa forma, bueno, empezamos a tener todos los datos que vamos a ver en esta exposición. Yendo también un poco a la pregunta que hacías de cómo empezamos a trabajar en colectiva. Bueno, nosotros nos conocimos en el FAC y después empezamos también estaba Lu Erlich al principio, Lucía Erlich, y con ella habíamos empezado a hacer como estudios de filosofía, del arte, y empezamos a encontrar también como intereses comunes desde la investigación y desde la idea de proyectos. Entonces después, bueno, Cata ahí estaba viviendo en Londres y empezamos como a trabajar y ver que teníamos objetivos como esto de potenciar la investigación con el arte contemporáneo como herramienta para investigar sobre la identidad de género, pero también, bueno, la construcción de la identidad individual y colectiva eran como cosas que nos atravesaban a las 4 nuestras obras, algunas más como con perspectiva de género, otras no tanto. Después también con potenciar la obra de artistas uruguayos en el mundo y después la educación también. Eran como proyectos que... Entonces empezamos a trabajar y dijimos, bueno, tenemos que trabajar en colectivo, ¿por qué no? Claro. Entonces ahí nos juntamos y empezamos a trabajar en proyectos concretos. Y nada, la riqueza de potenciarse con las perspectivas de las otras y los conocimientos, las experiencias y nada, es como bien distinto y nada, y desde ahí venimos trabajando. La primera acción que hicimos fue a partir de una curaduría de Cata que se llama Ascendencia-Descendencia, y eso armamos la muestra que primero se presentó ahí ella estaba en Londres, yo estaba viendo en París, entonces hicimos Londres, París, después Montevideo, y después en Montevideo estuvo en SOA, y en Maldonado estuvo en Cabelin, y ahí fue como un ejercicio de trabajo no solamente desde lo conceptual, es como trabajar en la curaduría, sino también en la gestión de trabajar, de elegir otras artistas, de invitarlas, de potenciar y llevar la obra como a diferentes lugares. Y bueno, como que ahí nos fogueamos en un montón de áreas. Fue muy enriquecedor, es verdad. Sí. Y además trabajar en colectivo, claro, no es lo mismo. Para los artistas, Claro. En general el artista trabaja individualmente, en su soledad, en la creación. Y trabajar en colectivo implica recibir la crítica constructiva, de yo te llamo, pero la crítica de la otra persona. Claro. Y esa crítica es justamente lo que a veces te mueve un poco el ego, pero es lo que te hace crecer. Y justamente en estos trabajos lo que hicimos fue lograr eso, ir sumando todas las partes y lograr algo que fueran... Y hacer realidad proyectos que solas no era posible de armar y mucho menos de llevar a cabo. Y entonces, bueno, después empezamos con talleres también,
y empezamos a hacer como esta revisión histórica del campo del arte con perspectiva de género. Ahí surgió la pregunta de dónde están las artistas, por qué no las damos en la escuela, por qué no están en las calles, por qué no hay museos, por qué no hay tantas exposiciones. Y ahí fue como empezamos con un Excel y después presentamos el proyecto a los fondos concursables del 2018, que fue que ganamos para hacer Archivo X. Bueno, y ahí en el propio trabajo se fue potenciando y profundizando la investigación y hasta ahora. Sí. Y antes que esta exposición de RIP también hicimos otra exposición que fue la antesala, digamos, de RIP, que se llamó Atlas X. Y fue una exposición donde mostramos por primera vez estos números, pero de una forma mucho más precaria, digamos, más artesanal, en un café que había en la Ciudad Vieja que se llama Sésamo. Y bueno, y ahí hicimos una primera muestra de lo que veníamos haciendo. Sí, es bien interesante esto, se lo consultaba también porque trabajar en un colectivo así también tiene, en este momento también te da otra fuerza, tiene otro significado también y más desde la labor de un artista visual, ¿no? Total. Poder construir juntas y acompañarse en los procesos también. Claro. Eso es algo que tener siempre como un espacio donde volcar tus dudas, donde cuestionarnos y no sé, es de las prácticas como más interesantes de trabajar con ellas en estos años. Sí, y seguir ampliando, porque a través también de todos estos trabajos estamos conociendo también a muchas mujeres artistas y disidencias que de pronto uno no conocía, entonces también se empieza a generar todo un circuito y una sumatoria de colectivas que también estén trabajando con todos estos temas, que nos estamos contactando, y bueno, todo como va sumando y se van. Y bueno, ¿qué encuentran cuando empiezan a investigar? Bueno, la motivación para empezar la investigación fue como esa búsqueda de no ver, de no encontrar fácilmente como nuestras referentes. O sea, por supuesto conocíamos un montón de gente desde lo personal y estaban las destacadas que se pueden ver acá en la muestra y que más o menos conocemos, pero que no al mismo nivel que los 5 fantásticos, como se decía en el Museo de Artes Visuales, que son Torres García, Blanes, Federico Sáez, Barradas y Cunha. Figari, perdón, antes que Cunha. Y entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras 5 fantásticas? ¿Dónde están? Claro. Entonces, cuando empezamos la investigación, que lo que constaba concretamente era, bueno, ir a revisar el acervo, ¿no? Cuántas mujeres hay, cuántas disidencias hay, cuántos hombres hay, ir a revisar los catálogos de los premios, los jurados de los premios, la cantidad de exposiciones individuales en diferentes museos, ir a museos y ver la cantidad de museos que hay, cómo se están repartidos. La verdad que no hubo una sorpresa, sino una confirmación. Una constatación de lo difícil que es ser mujer. Sí, claro, de esa violencia epistémica que tanto se está trabajando ahora, que es como una invisibilización constante y estructural, ¿no? Y además, por ejemplo, bueno, primero el enojo. Yo creo que hay una energía, como una pulsión inicial ante la rabia de por qué. O sea, nosotras como mujeres, por qué tenemos que enfrentarnos y atravesar por este campo del arte con esta traba, ¿no? Que en el campo del arte se replica lo que pasa en el resto de la sociedad, o sea, y los números que nosotros manejamos, que se manejan en Uruguay entre el 10 y el 30% de visibilidad de mujeres, es el mismo que pasa en el resto de Latinoamérica y del mundo. O sea, no es que seamos ni más ni menos, lo cual es como notorio que es parte de un sistema mucho más grande que es el patriarcado en nuestro y no solo es hacia las artistas, sino también es hacia directoras de museos, hacia curadoras, es todo el campo, una representación, un mundo que básicamente está liderado, regido por hombres. Bueno, de hecho cuando empezamos la investigación se llamaba MAU, que eran Mujeres Artistas Uruguayas, y después en nuestro propio proceso teórico y personal y emocional empezamos a trabajar, y de colectivos, ¿no? Empezar a trabajar con otra gente. Dejamos de investigar solamente como las mujeres, sino las identidades
subalternizadas, digamos, de género en el Uruguay. Entonces, si el campo del arte es notoriamente masculino, de clase media alta, blancos, empezamos a ver que no solamente las mujeres, sino otras identidades de género, otras identidades racializadas, otras identidades de clase, de salud, o sea, ¿no? Están como los artistas locos, los artistas enfermos. Esto lo estoy diciendo como negativamente como se reconoce, ¿no? Claro, sí. Entonces las violencias son múltiples. son múltiples. En esta muestra está representado desde el ser mujer, las artistas mujeres, porque también nos es muy difícil llegar a otros datos, porque todo está desde el binarismo. O sea, vos entras al acervo y está dividido en artistas hombres, artistas mujeres, desconocido el género, y grupos. Entonces no podemos saber la diversidad de identidades y de subjetividades que están representados en ese acervo, o en los jurados, o en las otras cosas. Claro. Pero sí, nuestra investigación se ha ampliado a interpelar, a problematizar una narrativa, un relato que excluye y sobre todo que replica un patriarcado estructural. Y prácticas violentas, digamos. Prácticas violentas y además un canon, en el caso del arte, porque tiene como sus especificidades, un canon universalista que en realidad es europeo y americano a nivel de lo que es el arte en sí, qué es buen arte, qué no es arte, y cuáles son como los soportes que sí, los soportes que no. También empezamos a ver eso. Tenemos una de las obras que está acá y que participó en la Bienal de Porto Alegre, se llama Iletrades, donde nosotros intervenimos todos los catálogos con código de color según el porcentaje que haya de representaciones no masculinas. Y entonces es verdes, rojos, y tiene de 0 a 29, de 30 a 49 amarillo y más de 50 verde. Entonces, por ejemplo, ahí las que tienen más representación son los catálogos de arte textil. ¿Por qué? Porque bueno, el arte textil es más de mujer. Es de las mujeres. La cerámica, el cuerpo, son tipos de artes, no solamente las mujeres fuimos relegadas, sino hay artes que son dentro de la historia del arte relegados a esto no es bellas artes. Bueno, para eso es un panorama. Sí, es verdad. Y ahí. No, lo otro que me quedó que también, que cuando nombraste el título, que tiene que ver con el patriarcado que ahora hablamos, es un juego, un show con el RIP, muerte al patriarcado, ¿no? Como sí. ¿Cómo es que se dice en inglés? Rescue Peace. Y bueno, de ahí surgió todo el revisar después, investigar y proponer. Me parece, sí, tiene en inglés RIP. Porque en realidad lo fundamental acá, claro, es el patriarcado, porque todas las disidencias también no están participando de esta historia. Ustedes deciden proponer en el sentido de abrir la muestra. De hecho, deciden invitar a curadores y curadoras. Cuéntenme, si pueden, cómo es este proceso. Como contaba Nati, toda la información que tuvimos era binaria, hombres, mujeres separadas. Y entonces quedó, si hay alguien que no vino todavía al CCE a verla, la exposición de RIP con todas las infografías y los números. Y también tenemos a una artista invitada dentro de la muestra que es Margaret White, que este año el Salón del Premio Nacional lleva su nombre. Y bueno, y además es una gran artista, sí. Que nos encanta que la estén reconociendo, que la estén premiando, porque es una de las cosas justamente que las mujeres también no han ido aclarado, y a veces no es porque no se lo merezcan. Así claro. que bueno, estamos muy orgullosas y contentas de tenerla acá con una obra que hizo impresionante que monumental. Se llama Ser o no estar. Ser y no estar. Ser y no estar, exactamente. Sobre esto de proponer, bueno, nosotros cuando empezamos la muestra del año pasado se llamaba Atlas X y estaba pensado más curatorialmente como una constelación de datos y bueno, tenía como otra perspectiva. Cuando empezamos a profundizar para hacerlo en el CCE, que nos invitó Patricia Bentancur, empezamos a decir, bueno, vamos a pensarlo en 3 ejes, esto de revisar los datos, la investigación como la herramienta fundamental para poder posicionarse colectivamente, no desde nosotros, sino desde la sociedad. Bueno, queremos esto, estamos de acuerdo con este tipo de arte, ¿qué sociedad está representando? En realidad nosotras no proponemos, nos encantaría tener una solución para... No, pero sí, la idea es abrir un espacio donde se propongan, donde
de alguna manera presentar propuestas y un espacio de reflexión y de discusión sobre si hay que intervenir o no, si cómo habría que intervenir, y entonces ahí es lo que vos decías, hay una pared que estamos presentando proyectos y otros colectivos y colectivas que están trabajando en pos de cambiar o no sé, Sí, justamente como mostrar esas problematizar voces. La idea, bueno, de esta que hicimos de RIP fue sumar este espacio que se llama, le pusimos de nombre narración, y porque justamente lo que queremos hacer es narrar una nación diferente y abrir el espacio para esas voces que están a veces ocultas, y se puedan conocer y visibilizar. Y entonces invitamos a 3 curadores y curadoras para que cada uno dentro de su área, de su temática, haga una exposición, y estamos teniendo ahora a Luillo Díaz, que está haciendo una exposición con artistas queer. Son 29 artistas, hay videos, 13 videos, 12 autorretratos, un vestido y una exposición de fotografías. La exposición se llama Mirror Wall. Y después, a partir del 3 de octubre, del Día del Patrimonio, vamos a tener la exposición de Mayra da Silva, que va a ser la curaduría de afrodescendencia. Y se va a llamar... Mujeres afro, va a ser concretamente. Exacto. Sí, en realidad sí, porque son todas mujeres que al final, nada, está muy interesante, porque también si las mujeres hemos sido relegadas, las mujeres racializadas mucho más todavía. Y en noviembre vamos a tener también con la curaduría de Teresa Pupo, Pueblos Originarios, que esos son todavía más. Sí, más como todavía. El último lejoneta. Sí. Claro, en esto de que nosotros presentamos la muestra madre, digamos que es RIP, de problematizar el relato y está concentrada sobre todo por esto que te contaba sobre el lugar de la mujer. Decidimos aprovechar ese espacio nuevo que teníamos, que era el hub del CCE, para invitar otras voces que también estaban invisibilizadas en la historia, que bueno, decidimos que fueran estas 3, podrían haber sido más. Pero quiero volver a lo de proponer, que además de tener como ese espacio, tenemos lo que vos decías, las curadoras. Nos parecía como que estaba buenísimo tener la posibilidad de escuchar a referentes feministas del campo del arte en Uruguay, en Latinoamérica y en España, que es donde está Cata. Entonces escuchamos a Andrea Yunta, que es curadora en Argentina, fue la curadora de Porto Alegre, además viene investigando sobre el tema hace muchos años. De Argentina también está María Laura Rosa y Quequena, también Quequena Corbalán. De Uruguay están Jacqueline da Casa y Ángela López Ruiz. Y después tenemos de Latinoamérica está Lili Schwartz, que es la directora del Museo de San Pablo, que también hace 2 años hizo una retrospectiva enorme sobre artistas mujeres en Brasil. Y Cecilia Fajardo, que junto con Andrea Yunta, ella es venezolana británica, hicieron la curaduría de Radical Women en Los Ángeles. Y después están... Y en España Nerea Ubieto y Lola Díaz González también. Entonces ellas cuentan, bueno, cuál es su perspectiva actual sobre el campo del arte, si hay equidad de género o no, y cuentan estrategias para combatir de la desigualdad y cuentan proyectos en los que estuvieron involucrados. Y por otra parte también en proponer tenemos acciones afirmativas de muchos colectivos que trabajan por la equidad de género, por visibilizar las disidencias. Y bueno, tenemos una pared donde están todos los colectivos con sus nombres, qué hacen, las páginas web, todos los datos para seguir sumando voces, ¿no? A esto. Una de mis partes preferidas es lo que yo llamo la pared peleadora. ¿El pizarrón? No, allá atrás. La pared peleadora. Que es los mismos datos de la pared de revisar, que eso también sería como... Fue un ejercicio de ficción, ¿no? Que son números donde, por ejemplo, cuántas artistas deberían entrar al acervo del Museo Nacional para que hubiera una equidad de género, cuántos años de dirección del Museo Nacional de Artes Visuales debería haber para que hubiera una equidad de género, cuántos premios Figari se deberían entregar. Entonces, los próximos... Se deberían crear 14 museos nuevos con nombres de mujeres para que hubiera equidad de género.
se deberían incluir las próximas 683 artistas que entraran al acervo deberían ser mujeres para que hubiera una historia con equidad de género. Entonces es una ficción porque es imposible, claro, pero también es otra forma de mostrar... Muestra la desigualdad. Sí, exacto, y te lo hace visible, es como que lo estás viendo con números, y eso creo que es el gran impacto de esta exposición, que si bien todo es, sabemos las cosas que pasan, cuando nos enfrentamos a algo, a un número que es tan algo concreto, que es algo así, que bueno, que no tiene otra lectura, es muy interesante, ¿no? Eso es lo que se puede ver aquí. Sí, y por otra también parte, en parte proponer también falta un pizarrón que pusimos con una pregunta que dice ¿quién construye la historia? Claro. Que es también para sumar las voces de quien venga a ver la exposición y quiera participar a ver cómo se construye, ¿no? esta historia. Y ahí hay de todo en el pizarrón. La gente pone sí. Es una exposición que puede volver a dejar en claro o aclarar más, o si a alguien le quedaba alguna duda de que las mujeres fuimos totalmente relegadas de la historia del arte, acá no quedan dudas, digamos. Sí, y aparte de las mujeres, un montón de otros colectivos, un montón de otros que han sido relegados históricamente. Entonces, lo de proponer, sí, yo lo pensaba un poco, no como algo, esto es lo que se tiene que hacer, sino abrir ese abanico de, bueno, es que no hay una forma, no existe una sola forma de que esto cambie, pero sí hay variadas formas y habría que ir encontrando esas formas. Sí, yo lo creo interesante que por eso, ahora es que estamos en una etapa de construcción, y de ver qué es lo que está pasando para entenderlo y bueno, poder empezar a cambiarlo, porque las cosas están cambiando. También hay que reconocer, y esto es muy hay que decirlo, que a lo largo, tanto con los libros o con los premios, con todas las cosas que hemos estado investigando, cuanto más cercano al día de hoy estamos, más cantidad de mujeres hay. Sigue siendo muy poca, ese es el tema también, pero porque los números no llegan al 10, 20, 30%, nunca se llega ni al 50%, pero bueno, hay una curva ascendente a que estas cosas cambien. Claro, y además siempre fue mucho más difícil. Yo recuerdo, no sé, hace 25 años, por ejemplo, encontrar una escritora había que buscarla en el último estante, ¿no? Lo mismo que una música, una cantante, siempre era mucho más difícil acceder. El que estaba primero siempre era un hombre, ¿no? O sea, de alguna forma. Y además, bueno, potenciarse conocer artistas genera también entre las artistas mujeres por lo menos esa sororidad de conocer y de acompañarnos y no estar divididas, porque en general es como que a veces no nos conocíamos y ahora es como que se está armando una buena red. Parte del mecanismo patriarcal. Exacto, claro. El dividir y no reinará. Y competir. Y además no tener acceso, porque buscar mujeres pintoras en libros es muy difícil, no existen. Tienen que agarrar los libros y verlos que no existen. Claro. Bueno, con eso también capaz está bueno hablar como del recorrido teórico que también nosotros presentamos cuando nosotros armamos la muestra, decidimos empezar por esto de revisar, que fue como nuestro primer acercamiento de, bueno, por dónde están las mujeres artistas uruguayas en nuestra historia, y esto de empezar a descubrirlas y a rescatarlas y a hacer archivo X y de alguna manera visibilizar las que no estaban visibilizadas y las que vienen y nada. Después, eso es como la gran pregunta de la primera ola feminista, allá por Linda Nochlin en el 71, que se preguntaba como esa, ¿dónde están las grandes mujeres? No hubo grandes mujeres artistas en el mundo. Y ahí empezó como todo un recorrido en el campo del arte, que se empezaron a generar colectivos trabajando solamente de mujeres, y también se empezaron a hacer muchas muestras de artistas mujeres, pero inicialmente también se daba como la lucha de, bueno, ¿podemos hablar de un arte de mujeres? O sea, ¿podemos identificar que una obra, bueno, claramente femenina, ¿qué quiere decir que una obra es de una mujer? Es como cuando hablamos de fútbol y fútbol femenino, bueno, ¿es fútbol o no es fútbol?
esto es arte. Entonces, también como en ese proceso de decir, bueno, no es que sea arte de mujeres. A mí personalmente, y bueno, a nosotras dos seguro, es como que eso es algo que nos rechina. Claro, claro. Que se rescate solamente, o sea, que todas las muestras sean en marzo. ¿Por qué? Porque es el mes de la mujer. Claro, ¿Qué quiere decir? Es mortal. ¿Está el arte y está el arte femenino? Sí, es ¿Podemos muy fuerte decir que hay un eso. color, que hay una cosa que identifique una No, eso es parte también de una construcción que hemos hecho y que nosotras desde la colectiva confrontamos, ¿no? Bueno, hay arte, está hecho por artistas mujeres, está hecho por artistas queer, está hecho por artistas afrodescendientes, por artistas X, pero el arte es arte. Y nada, sí es verdad que también en esto que hablábamos hoy del canon, no sé cuánto, en la historia del arte, pero hay materiales, como hablábamos de la cerámica, lo textil, que tienen, o temas como lo doméstico, que tienen que ver con el lugar que ocupaba la mujer, pero que también se ha ido ganando, ¿no? Y se ha ido saliendo de esos lugares. Entonces, sí, también las mujeres estaban más en su casa, de repente por los cuidados de las hijas. El lugar donde te toca estar, claro, digamos, entonces donde te queda estar. las cosas que tiene a mano, en los 70, o el cuerpo. todas las performances es notoriamente mucho más de mujeres porque es el espacio, o sea, el territorio de lucha primero. Sí. Y bueno, y la muestra termina con la pregunta de Pollock, de Griselda Pollock, más en los 90, que dice, bueno, ¿es suficiente darle visibilidad a la producción de las artistas mujeres? Y para nosotras también, nuevamente, es como, no es suficiente. No, lo que plantea la muestra es como dos ejes. Primero, descubrir cuáles son los hilos con los que se teje esta historia del arte, que es machista, homofóbica, clasista, racista, etcétera. O sea, descubrir, ¿no? Como esos caminos de violencias en los cuales seguimos sustentándonos y seguimos validando a los mismos y dejando a lesotres de costado. Entonces, por un lado es eso, está bien visibilizar, pero no es lo único. Lo que hay que visibilizar son los mecanismos violentos, claro, para no usarlos más. Y después, por otro lado, es, bueno, también qué arte estamos replicando y qué sociedad genera y qué sociedad representa. O sea, es un arte total, es una sociedad totalmente, es un arte que mediocre en el sentido de que no representa a toda la sociedad. Representa una élite muy concreta que excluye a la mayoría de la sociedad. Entonces es muy pobre si seguimos nosotros replicando este tipo de arte que lo único que hace es excluir. Y además nos estamos perdiendo nosotros en de ver esa multiplicidad de cosas como la estamos viendo acá en estas exposiciones claro, ahí surgió lo que decía. Como no tiene acceso a un museo, de pronto no sabemos que ahí están esos artistas trabajando sin mostrarlo. Por eso lo que contaba hoy Piti, este nuevo espacio que se generó en el Hub, que se llama Narración, o sea, tiene la AR tachada, ¿no? Entonces es narración, nación, ¿no? Cuando se tacha la AR queda nación, es más fácil verlo que escucharlo. Por eso tienen que venir a verla. Tienen que venir a verla. Pero justamente es como eso, cómo narramos y cómo construimos el relato va construyendo nacionalidad, va construyendo nuestra Estado-nación y va construyendo una nación que una forma de también de ser que no. Es como lo mismo, o sea, los uruguayos no somos racistas. Sí somos. Sí, homofóbicos, y misóginos. Somos todo. Sí, la autopercepción de los grupos de las naciones a veces son muy erradas, ¿no? Pensar que el uruguayo no es racista es complicado, eso no estaría siendo muy cierto. Eso sí. Bueno, eso también que tuvimos muy en cuenta cuando estamos en este espacio de narración. Nosotros, si bien estábamos haciendo la curaduría de RIP, no quisimos involucrarnos en las otras curadurías, o sea, le dimos justamente ese espacio para que personas que conozcan de las propias colectividades sean las que hagan esta exposición. Porque si no estábamos repitiendo lo mismo que estaba pasando algo, o sea, tiene que ser nosotras, que somos 3 mujeres blancas, académicas, universitarias, todas,
estamos... Tomando la voz por otros. Exacto. Claro. Entonces, no sé, se nos caía la cara de vergüenza decir, vamos a hacer una exposición de afrodescendencia, entonces nos parece que Mayra era ideal como para llevar ese trabajo y hacer esos nexos que... Porque ella viene investigando buenos. desde los colectivos y desde su propia subjetividad también. Claro. Porque bueno, también no tenemos por qué saber de todo ni estar en todo, entonces cada uno hace lo que... Lo notable es que ustedes lo están juntando, digamos, y bueno, es una propuesta, posible camino a seguir también, Sí, ¿no? sí, sí. O Sí, a porque seguir una de las transitando. cosas que también muestra esto, y se ven en esta posición claro, y que es algo que tenemos que empezar a tener muy en cuenta, es los privilegios. Claro. Entonces, sí o sí, por más que no les guste, los varones tienen más privilegio que las mujeres tenemos más privilegio que las mujeres racializadas, que las indígenas, que los queer, entonces bueno, y por una cuestión de clase hay situaciones también. de privilegio en todos, atraviesan en todos Todas. lados, pero bueno, en el arte también. Bueno, No paramos de hablar al les final. agradezco mucho todas sus respuestas, todas sus reflexiones. No, yo agradecemos a Cultivarte que siempre están presentes y trayendo todas estas noticias, estas Y informaciones acompañando y difundiendo. y Está difundiendo buenísimo. arte que hace falta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ana. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos pronto, ojalá.